Buenos días, Silvana, muchas gracias. También agradecer la invitación de la doctora Ana Reategui para estar presente aquí en esta primera conferencia dentro del programa de capacitación, una gran iniciativa que está, digamos, empezando el día de hoy y que en sus varias modalidades pues da muchas oportunidades para que aprovechando la virtualidad podamos acercarnos, ¿no? Desde la propia experiencia a los distintos asuntos que tienen que ver no solo con las ideas y los conceptos de ética e integridad pública, sino a sus aplicaciones. También entonces con ello, con este agradecimiento, darles los buenos días a cada uno, a cada una de quienes están en ese momento conectados y acompañándonos en esta primera conferencia del programa. Y efectivamente, el título, como ya se ha mencionado, el título de esta primera conferencia es Ética en la Función Pública, una revisión al marco conceptual. Entonces buscamos dar justamente ese marco a partir del cual van a poder luego conversarse aspectos quizás más específicos, ya relacionados a cómo se lleva la práctica en las organizaciones y concretamente a través del enfoque de integridad pública, estos asuntos que nos importan tanto, ¿no? Que tienen que ver cómo fortalecer un Estado y cómo fortalecer servidores y funcionarios que desde el desarrollo de sus múltiples funciones eh, tienen una conciencia clara acerca de qué sentido tiene el estar realizando esas diversas y múltiples funciones. En esta sesión, por lo tanto, se trata pues de para una revisión crítica del marco conceptual sobre ética y la función pública y su vínculo con integridad pública, porque ese vínculo a veces no es tan conocido, ¿no? Como desde hablar de ética en la función pública hablamos de integridad pública, en tanto que es una ética aplicada, ¿no? Para quienes trabajan en el Estado, particularmente desde la administración pública. Ese será, digamos, un punto central, ¿no? Este marco conceptual que va a iniciar desde la reflexión ética de que algunos aspectos generales de la ética, pero que aterriza en una ética que se lleva en la práctica en una actividad humana muy particular, que es trabajar en el Estado, en los Estados, ¿no? Esa es un poco, digamos, la sumilla de la presentación y este es un esquema de, digamos, los puntos a ir abordando en estos minutos, ¿no? Desde una introducción general para situar nuestra reflexión, poder hablar de algunos aspectos de ética general y cómo existe una reflexión, unos planteamientos en un ámbito específico de la actividad humana que llamamos función pública, que dicho sea de paso lo que ustedes ejercen diariamente en sus trabajos, y cómo dentro de esa reflexión sobre la ética en ese quehacer como servidores públicos, cómo entra ahí la integridad, tanto en su dimensión personal como en su dimensión pública, en lo que ya conocemos, tantas veces hemos escuchado y promovemos desde muchas posiciones, a lo de ustedes, sobre todo quienes están involucrados e involucradas en oficinas de integridad, respecto al concepto de integridad pública, ¿no? Como desde ya la práctica cotidiana, en algunos de los casos es ya directamente vinculado a integridad pública, pero en general todos los y las participantes hoy día ya saben en general de qué se trata. Entonces, esa es parte de lo que vamos a conversar hoy día. A modo de introducción, hay una pregunta que quería lanzarles, ¿no? ¿Por qué hablar de ética e integridad en nuestro país en marzo de 2025? Es una pregunta que se puede actualizar, de hecho, cada momento, en cada tiempo, pero no quisiera que quede una pregunta solo al aire, sino en la medida de lo posible, quienes tengan la posibilidad de escribir una pequeña respuesta, una mini respuesta, una frase de por qué hablar de ética e integridad hoy en nuestro país. ¿Por qué tenemos que hablar de ética e integridad? Porque podríamos elegir y decidir no hablar de ética ni de integridad y no promover un programa de capacitación sobre esto hoy en nuestro país. Entonces quisiera invitarles a que puedan colocar respuestas breves, ¿no? Ahí en el chat de Zoom y el equipo me va a ir pasando un poco esas frases, estas ideas que ustedes puedan plantear. Y es una pregunta que les hago directamente, ¿no? En una frase. ¿Por qué hablar de ética e integridad hoy en nuestro país? ¿Qué razones podría haber?
Algunos están comentando, por ejemplo, por transparencia, ¿no? Porque hay una apuesta por la transparencia, efectivamente. Eh, Apostar por la transparencia implica una mirada desde un lado positivo, en el sentido de hablemos de ética e integridad para mejorar nuestro quehacer, ¿no? Pero también hay una mirada, digamos, que parte de experiencias negativas, ¿no? Hablemos de ética e integridad porque hay mucha corrupción, por ejemplo. Hay altos índices de corrupción. Hablemos de ética e integridad porque hay múltiples conflictos de intereses. Es decir, no solamente tiene sentido hablar de ética e integridad en nuestro país hoy en abstracto, que sí, eso puede ser una, digamos, conversación intelectual, técnica, sino porque es algo que pasa por nuestra experiencia concreta, real, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este año, en este país. Eh, Porque no tenemos, no vamos a ocultar la realidad. Efectivamente, uno encuentra lamentablemente decenas o cientos de casos donde los conflictos de intereses se manifiestan, los casos de corrupción que ya he estado, así, ya he estado señalando, y que uno puede percibir, y no solo uno, en general la percepción de la corrupción ha aumentado en nuestro país drásticamente en los últimos años. De hecho, en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, la percepción de corrupción en el Perú ha descendido drásticamente, ¿no? Según los reportes que ya se dieron del año pasado, pero se dio a conocer ahora a inicios de año, ¿no? Entonces, no solo por las experiencias negativas es que uno dice, tenemos que hablar de ética e integridad, sino también de las experiencias positivas. Queremos mejorar los servicios públicos, por ejemplo, queremos propiciar más servidores públicos íntegros, eh, respuesta a crisis y el hecho también de poder dar respuesta a esas crisis. Entonces, yo quería destacar a partir de estas, digamos, estas respuestas que ustedes están compartiendo y que estoy aludiendo ahora. eh, Hablamos de ética e integridad hoy en día en nuestro país, tanto porque queremos mejorar lo que se ha ido avanzando, como también queremos prevenir y resistir frente a cómo los intereses particulares de algunos grupos, de algunas personas, han desplazado el interés público como criterio principal para tomar decisiones públicas. Y en tiempos donde, para serles muy sincero, y creo que podemos compartir esa visión como ciudadanos y ciudadanas, no solamente pues como personas que trabajamos en el Estado, a veces sentimos que no hay un norte que reafirme justamente que las decisiones que se toman en el Estado deben obedecer al interés público. Eh, no todo está perdido, estamos justamente en un programa de capacitación que busca reafirmar esos compromisos que a veces son opacados, ¿no? Por determinadas nubes, digamos, donde son grupos de intereses que han opacado el interés público, pero en eso estamos, ¿no? Estamos justamente para dar respuesta, porque queremos mirar hacia las soluciones y las transformaciones. Bueno, este pequeño diálogo a través del chat, ¿no? Del chat que se ha establecido a manera de introducción, efectivamente, ¿no? Se busca reconocer que estamos en un contexto desafiante. No es lo mismo hablar de ética e integridad en el 2025 que hablar de ética e integridad en el 2020, al inicio de pandemia, o hablar de integridad y ética el 2017, o el 2015, o el 2000, o el 98. El contexto hace que tengamos preocupaciones particulares. Y hoy en día, como lo han manifestado varias en el chat, son tiempos duros, ¿no? Tiempos duros. Y sí, tenemos que reconocer que vivimos una crisis donde predominan intereses particulares en el ámbito público. No solamente público estatal, público en general, pero también en el ámbito estatal. Y en el ámbito estatal, a veces constatamos pues que predomina una gestión de lo público que es caracterizada por varias personas como una gestión patrimonial del Estado, ¿no? Patrimonio, propiedad, ¿no? ¿Cuál es tu patrimonio? Ah, la propiedad que uno tiene ya. La gestión patrimonial del Estado, es decir, gestionar lo público como si fuese algo propio, no en general de la ciudadanía, y por lo tanto, al utilizar los bienes y servicios que están a mi disposición del Estado, si lo hago de manera arbitraria, buscaré favorecerme o favorecer a mis aliados.
Y estos mis aliados pueden ser determinados grupos de interés, ya sea económico, ya sea político, pero también poder beneficiar a mis aliados en términos de mi familia, mis amigos, mis parejas, y eso lamentablemente es algo que seguimos viendo que ocurre y cada vez más. En suma, es un contexto desafiante porque parece que el interés público que debería estar al centro de nuestra preocupación se ha ido para un lado, se ha descentrado. Y esto en todos los niveles en general de acción en el Estado, en los niveles de gobierno y en los distintos actores. Porque esto es no solamente algo que ocurre o que podemos ver y constatar en algunas personas que prestan servicio público, ejercen funciones públicas, porque somos ciudadanos y ciudadanas y también participamos de ese descentramiento al interés público, se pone a un costado, como cuando ciudadanos y ciudadanas nos preocupan las condiciones de seguridad en las que nos transportamos, ahí de hecho estamos también en algún sentido siendo complacientes con que el interés público, que es preservar la vida, la seguridad de las personas, por ejemplo en el caso del transporte público, como que si no nos interesara. Y de hecho, los ciudadanos tomamos decisiones a veces que van justamente en contra de ese interés público. Entonces, no es solamente un asunto de, fijémonos en cómo el interés público se ha perdido en el Estado. Es el conjunto de actores, colectivos e individuales. Entonces, es algo que de hecho nos afecta. Bueno, esto digamos como un marco introductorio, es un contexto desafiante efectivamente, ¿no? Y es un contexto desafiante, y ahí he puesto dos imágenes representativas de estos tiempos, ¿no? De estos últimos años, una más reciente, una menos reciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La caída parcial con consecuencias fatales del techo de la zona de comida de un centro comercial. O también la imagen referida a las personas que fueron asesinadas en contextos de protestas y movilizaciones, donde, digamos, distintos actores efectivamente participaron. Y en ambas situaciones es la ciudadanía y al mismo tiempo los actores del Estado quienes, lamentablemente, en algunas circunstancias, en algunos momentos, en algunos casos, no han estado a la altura de preservar el interés público. Y ahí se generan unos círculos viciosos, ¿no? El hecho de no se hacen las cosas bien, de ineficacia, probablemente vinculadas a la corrupción, ocurren tragedias. Y finalmente el hecho de que no se asignan responsabilidades y nos quedamos en un contexto de impunidad. Y esa impunidad lleva a que nadie se preocupe por volver a ser eficaces. O el otro círculo vicioso, ¿no? Que nos lleva a identificar, parece que si es que hay peruanos y peruanas que mientras menos poder puedan tener, sean a veces considerados como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, a veces son incluso estigmatizados y se generan acciones de violencia que no son, donde no se asumen responsabilidades. Son círculos viciosos que son unos riesgos grandes justamente para que el interés público pase a un costado y predominan intereses particulares. Otra vez, intereses económicos, intereses políticos, etcétera. Escenas, eh, quisiera no decirlo, pero en contextos, en estos últimos tiempos, donde vemos mucha indiferencia de algunos actores en el ámbito público, arbitrariedad, y creo que no van a dejar de identificarse con esta palabra, pero quizás si los ciudadanos y ciudadanas estamos hastiados de este contexto, es porque hay niveles de cinismo que creo que en mucho tiempo no habíamos visto. Así que nada, este es el contexto. Entonces, la idea es cómo hablar de ética e integridad no es desde el aire, como bien decía la doctora Ana. Se habla desde donde estamos, desde donde vivimos. Es decir, pensar la ética e integridad desde estas múltiples crisis que se expresan en lo social, por inseguridad y la violencia cotidiana que se vive en general en nuestro país, pero también pensarla desde la crisis medioambiental que vivimos y desde la crisis política en tanto, en varios casos, muchas situaciones en las que, digamos, se pierden algunos aspectos referidos a las condiciones de algunos casos del Estado de Derecho, donde se pone en cuestión el equilibrio de poderes, etcétera. Pero quería mencionar que todo esto finalmente se refiere a una crisis medular, a lo que llamaríamos de una moral pública, una crisis de nuestra propia convivencia, y en la que no se trata de cargar las tintas a uno de los actores
sino más bien a todos los actores. Todos somos responsables de pensar salir de esta crisis, de estas múltiples situaciones desafiantes, pero claro, tenemos distintas responsabilidades, no de la misma manera. Por eso, en esta primera parte de esta primera conferencia, es como pensar cómo la ética y la integridad pública, sobre eso van a trabajar distintas conferencias a lo largo del año, en temas más específicos, pero cómo esa ética e integridad pública de la que vamos a hablar y de la que ustedes van a plantear inquietudes en las distintas conferencias y en los cursos, cómo todo ello puede aportar a salida de esta crisis. Ese es el telón de fondo. Y esta pregunta de cómo desde quienes ejercen funciones públicas pueden aportar, cómo ustedes pueden aportar a las salidas, es una pregunta que es relevante. Ojalá quisiera decir que sea relevante para el 100%, debería ser relevante para el 100% de servidores y funcionarios. Pero también sabemos que hay servidores y funcionarios que no se hacen esas preguntas. Yo confío que todos los que estamos aquí, de hecho, sí nos las hacemos, ¿no? Se las estoy planteando, ¿no? Pero son preguntas para quienes creemos en el Estado como institución al servicio de las personas. Porque lamentablemente hay personas que han llegado al Estado no con esa vocación. Quizás pensar que es un trabajo más, y a veces es válido, uno llega al Estado pensando, sí, necesito un trabajo, me salí de esta chamba, pero uno dentro del Estado se da cuenta de la relevancia que tiene trabajar en él pensando en los servicios de las personas. Pero como les comentaba, no necesariamente todas las personas en el Estado tienen esta mirada, esta vocación, y bueno, esta pregunta les entrará por un oído y les saldrá por otro, porque se vienen haciendo las cosas como siempre, y en el peor de los casos, personas que dirán, ya que estoy en el Estado, voy a aprovechar al máximo posible para beneficiar mis propios intereses personales, grupales, en desmedro del interés público. Y si además queda algo en mis bolsillos, me aprovecharé de esos, entre comillas, 15 minutos que me va a tocar estar en el Estado. Para esas personas, esta reflexión, estas preguntas, hablar de ética e integridad, no les va a hacer mella. Entra por un oído, sale por otro. Casi personas que dicen, otra vez esto, no me interesa porque además yo voy a buscar salir con la mía y aprovechar al máximo mi estancia por el Estado. En el peor de los casos, puede haber personas que incluso maquillen, es decir, ahí he puesto un set de maquillaje, ¿no? Que hablan mucho de ética e integridad y sus prácticas en el Estado son todas las contrarias. Es el gran riesgo de la ética, que se convierte en cosmética, en aparentar que uno habla de integridad y tus prácticas concretas, personales, en una institución, son todas las contrarias, ¿no? Y esa figura de un tractor es porque finalmente las personas que no les interesan estos temas y que están en la función pública, es decir, no les interesa el servicio a las personas en realidad, sino servirse a sí mismos, para esas personas está el tractor. ¿Qué tractor? El tractor de la ley, para quienes incumplen, quienes desarrollan prácticas antiéticas y desarrollan prácticas corruptas. Esa es la salida que queda en general para las personas que no les parece relevante una pregunta como esta. La ética, ¿no? Lo primero que podemos decir es que la ética es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Hemos dado una introducción de cómo estas preguntas no se dan en el aire, se dan en un contexto que nos desafía. La reflexión sobre qué es lo que tengo que hacer, qué debo hacer y qué criterios utilizo para qué debo hacer, es parte de lo que nos hace humanos. Es una dimensión, la dimensión moral forma parte de nuestros seres humanos. Ahí he puesto una imagen, es una imagen que he sacado de un video producido por Servir justamente en el año 2020 sobre acoso sexual laboral, hostigamiento sexual laboral. Es un video que busca prevenir este problema, ¿no? Del acoso sexual laboral, y lo ponía como un ejemplo de cómo la reflexión ética no son sermones o recetas, sino una reflexión crítica activa desde cada contexto. Hoy en día, en las últimas décadas, por ejemplo, el contexto ha ido cambiando y somos más conscientes de cómo nuestras interacciones cotidianas en el trabajo, en las oficinas, debe buscar incorporar la prevención del hostigamiento sexual. Prácticas que hace 30 años eran normales, o incluso en algunos casos todavía ahora, por ejemplo, de tocar a las compañeras, por ejemplo, el de hacer insinuaciones de índole sexual o comentar cómo están vestidas las personas, de comentar la apariencia de las personas, etcétera, eran prácticas que era como que así es, era costumbre. Desde una reflexión crítica en las últimas décadas,
se habla más de la necesidad de conservar, de preservar la autonomía de cada persona y nadie tiene por qué invadir tu espacio personal, decirte cosas que tú no has pedido y menos tocarte. Y menos abusar de tu poder siendo jefe o jefa para, por ejemplo, hostigar o acosar sexualmente a un compañero o compañera de labores. Entonces, hay una reflexión crítica que se ha dado desde los contextos para decir, oye, eso no está bien. Hace 30 años parecía normal, así era el paisaje, pero hoy en día no está bien. Entonces, esa reflexión crítica lleva a una acción, porque no basta decir, oye, estaba mal, sino si está mal, entonces, ¿qué vas a hacer para mejorar? Es un ejemplo de cómo la ética en general se preguntan y nos proyectan a dar, a actuar de manera transformadora para mejorar nuestra convivencia, vivir mejor con otras personas. Esa ha sido la pregunta, la aspiración que ha tenido la ética en todas las sociedades y culturas y tiempos. ¿Cómo podemos aspirar a vivir mejor con otras personas? Nos lleva a una reflexión que debe concretarse en una acción. Si la reflexión se queda solo en palabras, en códigos, en reportes de integridad, y eso no se transformó, no ha llevado a transformar las acciones, sino se ha quedado en archivos y en papeles, pues la ética se quedó a la mitad, se quedó con una pata afuera y no llegó a dar sentido. En fin. La ética general, entonces, que se aplica en general a todos los ámbitos, ¿no? Y es una capacidad que tenemos todas las personas, está en nuestra configuración original, ¿no? Como si fuésemos un celular inteligente, entonces probablemente todas tengan un celular inteligente, ¿no? Celular hoy en día es muy útil para muchas cosas, y hay algunas aplicaciones que ya vienen con el celular, que son como que de fábrica, ¿no? Viene la configuración original. Es una metáfora un poco simple, para lo esquemático, pero la dimensión moral, ser capaces de reflexionar éticamente y querer transformar nuestra realidad, es una capacidad que ya está en nuestra configuración original. O sea, no hay personas que digan, no, esa persona no es capaz de valorar. No, valoramos, tomamos decisiones. A menos que, digamos, haya algún tipo de trastorno grave, de algún tipo de forma de capacidad que ha sido muy limitada por alguna razón externa o por alguna enfermedad. Uno podría decir, no, algunas personas son capaces de valorar moralmente, pero el 99.9% del resto de personas, incluyendo los que estamos acá, sí tenemos esa capacidad. La reflexión ética no es propiedad de intelectuales, de oficiales de integridad, no, es de todos y es de todas. Y de hecho podemos reconocer que hemos ido encontrando pautas éticas generales a lo largo de los tiempos y de la historia que se han ido extendiendo cada vez más, como pautas éticas que compartimos. Por ejemplo, la idea del respeto y el cuidado del otro. Esas reflexiones forman parte de la ética general. Respeto y cuidado del otro. ¿Por qué tengo que respetar a la otra persona que es diferente a mí? La respuesta que estoy llevando en el tiempo y en la historia es porque es una persona que vale como yo, que tiene igual dignidad que yo. Ese valor de la otra persona es importante, la otra persona vale tanto como yo, hoy en día es cuestionada en prácticas de discriminación, en prácticas de exclusión, que por distintas razones se dan. He puesto una pequeña foto ahí de Felipe Pinglo Alba, un compositor de música criolla antiguo, que fue quien compuso el vals antiguo. Disculpen la referencia ahí, los menores de 40, por favor. El vals del plebeyo, que tiene esa frase, esta pregunta que se lanza, ¿no? ¿Por qué los seres no son de igual valor? Pues ¿somos los seres humanos de igual valor? Hay prácticas a veces que muestran que parece que personas que consideran que los otros seres no son tan valiosos, son prescindibles, no cuentan, son números, son estadísticas, no son tan humanos como los que sí pueden tener, por ejemplo, cierta capacidad de tomar decisiones. En fin, son reflexiones generales que se han dado desde la ética. Y esta reflexión ética es general, ¿no? Porque esto podría valer para todo. Se ha llevado a cada actividad humana. Es el mundo de las éticas aplicadas. Por ejemplo, uno puede encontrar múltiples ejemplos, ¿no? Si este fuese un programa de capacitación para periodistas en ética periodística, habrían cuantos ejemplos, que hay que preservar el pluralismo, hay que preservar la verdad, el respeto a las fuentes, verificar lo que se realiza. Podríamos poner muchos ejemplos, son desafíos que tienen cada ética aplicada. La ética periodística es una ética aplicada y los desafíos van cambiando.
¿Qué hacer desde la ética periodística cuando la tecnología y la inteligencia artificial hace, por ejemplo, que podamos inventar noticias y hacer que personas, imágenes de personas, digan cosas que no dijeron? Imagínense los efectos que esto tiene en el mundo comercial, en el mundo del ejercicio político, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esos son los dilemas que se discuten en ese, estamos inventando este programa de capacitación en ética e integridad en el ejercicio periodístico. Pero claro, cada actividad humana tiene una ética aplicada. Quienes ejercemos función pública también tenemos un desarrollo de una ética aplicada particular desde nuestra experiencia y para quienes trabajan en el Estado. Y aquí es donde uno se hace la pregunta. Ejercer funciones públicas, ya, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿qué es lo que se busca finalmente cuando uno ejerce funciones públicas? Les hago la pregunta y si por favor en el chat pueden ahí quienes se animen a responder. Ya, finalmente, ¿qué le da sentido a ejercer funciones públicas? Ustedes ejercen funciones públicas de distinto tipo. ¿Qué es lo que se busca con ello? ¿Cuál es la finalidad? Por favor, ¿podrían anotar algunas respuestas? Yo las voy a ir leyendo. ¿Cuál es la finalidad de ejercer función pública? Así como la finalidad del periodismo es aproximarse a la verdad, respetar las fuentes, informar, ¿no? En el caso de la función pública están diciendo servir al ciudadano, brindar un servicio de calidad, efectivamente no cualquier servicio, generar bienestar al ciudadano. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué le ha sentido ejercer funciones públicas? Vocación de servicio, bienestar común, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Un servicio orientado hacia el bienestar, también igualdad se menciona. Se dan cuenta que el sentido que tiene ejercer funciones públicas, sí, puede incluir ciertos, digamos, bienes, por ejemplo, tener trabajo, tener un ingreso, son bienes secundarios que todas las profesiones, todas las actividades humanas pueden ofrecer. Pero lo que le da sentido es ese bien principal que tiene que ver con generar bienestar, crecimiento, servicio que sea eficaz, como señalan por ahí. Y para que sea eficaz, es decir, que puedan cumplirse los planes, realizarse los planes que se han planteado pensando en el bienestar colectivo, y ese bienestar colectivo se traduce en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con cómo gestionamos los recursos, y esos recursos deben ser gestionados y utilizados justamente en función de ese bienestar, y así. Entonces creo que ya con estas algunas respuestas que he estado leyendo, el mejorar el servicio, ofrecer bienestar, justicia, es aquello que le da finalidad a las funciones públicas, le da sentido. Y vamos a decirlo ya con todas sus letras, como ya ustedes lo han mencionado, ¿no? La finalidad que le da un sentido ético a la función pública es servir a la ciudadanía desde el interés general, no desde el interés particular, porque el interés particular se sirve a algunos pocos. El gran reto de servir a la ciudadanía del interés general. He puesto imagen de una señora de una comunidad de Cajamarca que en contexto de pandemia, y la ven ahí con su mascarilla, pudo acceder a los bonos que se llegaron a efectuar a través de un cajero, ¿no? Se llegó a instalar en su localidad un cajero y a través de ello pudo obtener el bono, los bonos económicos que se dieron para paliar un poco la crisis generada por pandemia, sobre todo porque había menos posibilidad de desplazarse, de salir a trabajar, etcétera. Y nada, es una ciudadana a quien el Estado ha podido darle una respuesta a una necesidad y a un derecho y a través de buenos medios. Es una imagen que representa cómo finalmente ejercer funciones públicas, generar espacios de infraestructura para que, por ejemplo, haya accesibilidad financiera a determinados fondos, para que las personas no tengan que hacer una cola y contagiarse de un virus. Eso se pudo lograr en algunos espacios. Por ejemplo, ¿no? Servir a la ciudadanía del interés general. Esta idea de servir a la ciudadanía del interés general, tengámosla muy presente, porque ahorita ya empieza a entrar el tema de integridad. Estamos ya en la mitad avanzando hacia empezar a la parte final ya de la presentación. Queremos servir a la ciudadanía del interés general, ¿no? Y eso es un compromiso de cada persona. De ahí donde viene cómo dentro de la reflexión de la ética y la función pública, que hasta ahora hemos estado hablando de ética de la función pública, no hemos hablado de integridad todavía, podemos incluir como parte de la ética y la función pública la reflexión sobre integridad. Lo vamos a hacer en dos dimensiones.
Primero a nivel personal, porque existe la integridad a nivel personal, que es una cualidad ética personal, es una virtud, el ser coherente entre principios y prácticas. O lo que hemos escuchado varias veces, esto de, aunque no me vean, hacer lo correcto. Eh, es la integridad de las personas, que nacen de su buena voluntad y de un compromiso personal por hacer las cosas bien. Y esto tanto en los ámbitos públicos como privados. Y ahí he puesto una imagen de un peruano, un señor, que en época de pandemia fue un ejemplo de integridad. De hecho, falleció por consecuencia del virus. Es uno de los varios y varias llamados ángeles del oxígeno. Ustedes recordarán. Personas que trabajaban, que tenían la posibilidad de alquilar tanques de oxígeno, y se le llamó ángeles del oxígeno porque no lucraron y no se aprovecharon de la desesperación que teníamos para ofrecer oxígeno a nuestros familiares contagiados. Perdón si llego a hacerles acordar escenas que nos ocurrieron, nos dieron mucho dolor en esos años, pero hubo personas que no se aprovecharon del dolor ni la desgracia y la desesperación ajena para lucrar y mostraron un comportamiento virtuoso, íntegro, fueron coherentes. Voy a aprovecharme, voy a hacer las cosas bien. Es decir, en su metro cuadrado, es decir, lo que podían hacer, en ese caso este señor trabajaba alquilando balones y prestaba servicios para temas de oxígeno, en su metro cuadrado, en lo que él podía hacer, en su nivel cercano, mostró integridad. Ya, ese compromiso personal que uno desarrolla en su metro cuadrado, en lo que está en su alcance, es fundamental. Muestra la primera voluntad de querer hacer las cosas bien. Y ese es el punto de partida. La pregunta es, ¿será suficiente querer hacer las cosas bien de manera personal? Y para ello quiero invitarles nos van a ayudar aquí del equipo técnico, a ver un pequeño video, dura poquitos minutos, que tiene que ver justamente sobre el asunto del el comportamiento íntegro de las personas. Vamos a verlo y escucharlo y volvemos en 2 minutitos. Ahí nos ayudan, por favor. Ensayo en el que hablen todo lo referente a su papá. ¿Qué hace por las mañanas? ¿A qué se dedica? Pero sobre todo, ¿qué cosa le gusta a ustedes de él? Mi papá, mi papá se levanta muy temprano para ir al trabajo, pero antes de irse, siempre se despide con un beso. Es súper cariñoso. Cuando me dejan tareas en la escuela y no puedo hacerlas y siento que me rindo, papá siempre me enseña con mucha paciencia. Y es que es tan inteligente. Ah, siempre anda de saco y corbata. Y donde trabaja, hay mucha gente entrando y saliendo. A veces llega muy cansado porque nos cuenta que algunas personas pueden ser malas y desconsideradas con el resto. Mamá dice que papá es muy importante para las personas y que es una persona justa, honorable. No llegó a terminar el video, faltaba poquito. Eh, bueno, para una dificultad técnica con el video, faltaban 30 segundos, era donde, claro, el niño está hablando de su papá, que es el mejor papá del mundo, que siempre lo ayuda, y ya empezaban escenas donde el papá, que trabajaba en una entidad pública, estaba recibiendo un soborno, ¿no? Al final al señor lo meten preso, pero el niño sigue hablando en la voz en off, disculpe que se haya cortado ahí un problema técnico, eh, el niño sigue hablando de su papá como el mejor papá del mundo y qué bueno que es su papá. Y ahí acaba, el video va a acabar en algunos segundos más, donde ya el señor está en la cárcel, ¿no? Y es donde uno se pone a pensar, ¿no? Finalmente, esto de la integridad tiene que ver finalmente con aquello que más valoramos, ¿no? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de profesional quiere ser uno en la vida, ¿no? Eh, por eso esta dimensión personal de la integridad, como uno tiene la aspiración, uno quiere ser coherente, no solamente en un momento del día,
Voy a hacer las cosas bien en mi familia, pero en mi trabajo voy a aprovecharme de los demás, voy a aprovecharme del Estado. No, esa aspiración por la integridad personal, es decir, buscar hacer lo correcto en los distintos ámbitos de nuestra vida, y no solo un día, sino a lo largo de nuestros días y nuestra vida, es una de las aspiraciones que más satisfacción puede darnos como personas. No estamos diciendo que seamos perfectos. Finalmente, la metáfora de los ángeles, un ángel del oxígeno, por ejemplo, es una metáfora. Los seres humanos no somos ángeles. Somos débiles, no tenemos toda la información, de hecho somos vulnerables. En ciertos contextos dudamos, en ciertos contextos tomamos malas decisiones, pero al mismo tiempo somos capaces de darnos cuenta cuando tomamos malas decisiones y podemos corregir, reparar, a veces no, a veces una parte, a veces ya para la siguiente vez. Es decir, estamos en un esquema donde no somos ángeles, somos seres humanos que podemos equivocarnos y aprender, sobre todo los que ya son mayores, sabemos que uno ha aprendido más en la vida de los errores que de los aciertos. Uno aprendió a veces más de en algunas circunstancias que terminó haciendo daño a otras personas y fue una experiencia que nos marcó y entonces decir, ya no voy a hacerlo distinto de aquí en adelante. Y así. Entonces, en ese contexto, pensar la integridad desde lo personal es central. La pregunta es si es suficiente. Lo que queremos compartir con ustedes hoy día, lo que quiero compartirles es que no es suficiente esta perspectiva personal. Es el punto de partida y también el punto de llegada, porque finalmente queremos que haya desempeños éticos íntegros de los servidores, servidoras, funcionarios y funcionarias. Es el punto de partida de la convicción y el compromiso personal. Pero decimos que no es suficiente. ¿Por qué? Y ahí viene un poco la imagen. Ustedes han escuchado esta metáfora quizás varias veces. En un cajón de manzanas puede ser que haya una manzana podrida. Una manzana que pierde su naturaleza, pierde su atributo central como fruta, se pierde, se corrompe. Una primera respuesta ante una manzana que se corrompe es saco la manzana que se ha corrompido, que se ha malogrado, del cajón de manzanas y ya se soluciona el asunto. Como si todo dependiera solamente de la voluntad de las personas. Esta persona tuvo una mala voluntad, no se comprometió con lo público, tomó malas decisiones, lucró con el Estado, se aprovechó, sale. Que ya es bastante, está muy bien. No puede seguir ahí. Se le sanciona o se le retira. Pero a veces el problema no solamente es de manzanas individuales, no es de solamente si se comprometió o no, si se mostró íntegro o no. Puede ser que el problema sea más funcional y estructural y por lo tanto el problema no esté solo en las personas, sino en el cajón de las manzanas, es decir, de la propia organización. Por lo tanto, el compromiso por la integridad no es suficiente que solo sea uno como persona. Es importante, es lo primero y es lo último, indispensable, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas una muy buena voluntad y compromiso y tu entorno de trabajo, tu oficina, tu unidad, tu jefatura, tu institución, tu entidad, sea la que en general esté desarrollando reglas y acciones y decisiones que van en contra del interés público. Y si eso está ocurriendo, por más buena voluntad que tengas, por más compromiso personal que tengas por la integridad, puede ser una experiencia muy frustrante, desgastante y hasta incluso que nos lleve a decir, ¿ya qué hago acá? Buscaré otro lugar donde trabajar porque ya no se puede. Tengo que traicionar demasiadas convicciones para seguir acá. Yo deseo de todo corazón que no estén en esa posición hoy día. A veces ha ocurrido. Estén en un límite donde uno dice, bueno, esta parte de mi trabajo tiene sentido, pero tengo esta otra que ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente un asunto del compromiso de las personas, sino cómo la propia organización busca gestionar la ética y la integridad. Y ahí es donde viene ya no solo la integridad personal, sino la integridad pública. Porque necesitamos promover desde cada entidad pública comportamientos íntegros. ¿Y cómo lo hacemos? La respuesta grande a cómo hacer que no solamente haya compromisos personales, que son muy importantes y necesarios, sino que sea la propia organización que se comprometa con la integridad, la respuesta a esa pregunta es la integridad pública. Entonces, no sé si se va entendiendo en general. Esa integridad personal, que forma parte de la ética y la función pública,
tiene esta dimensión de integridad pública cuando son las organizaciones las que se hacen la pregunta, ya no solo las personas. Y ya no solamente es una persona que se preocupa por el interés general y qué puedo hacer de mi trabajo, mi metro cuadrado, sino es toda la organización, toda la entidad que se hace la pregunta de, oye, ¿cómo promovemos que haya comportamientos éticos? Y ahí es donde aparece, bueno, seamos más eficaces, seamos más transparentes, busquemos canales de denuncia. Y ahí empiezan a aparecer ya como formas más concretas que expresan esa integridad pública, es decir, ese compromiso que la organización tiene, no todas las personas. También empiezan a aparecer aquellos mecanismos y componentes que ustedes luego, obviamente en siguientes conferencias, reconocerán, por ejemplo, en el modelo de integridad pública que bien conocen o más o menos ya conocen. De estas preguntas, como para ir cerrando, en unos minutos más vamos acabando. Ya hemos llegado a integridad pública. Empezamos con ética general, que se tiene que desarrollar en contextos concretos. Estas preguntas y esta conferencia hoy día y las que vienen no se pueden dar en el aire, se dan en contexto concreto, nos interpelan en momentos distintos. Y de esa reflexión ética que quiere llegar a la acción, nos estamos haciendo la pregunta en el ámbito del ejercicio de funciones públicas y la administración pública. Y hemos puesto dentro de esta reflexión sobre integridad pública, sobre ética, la idea de integridad personal, que hemos dicho que no es suficiente, que también la organización debe promover integridad en la organización. Y eso estamos llamando, entrando en ese punto, integridad pública. Es un resumen en 30 segundos. Ya, llegado hasta aquí, quisiera preguntarles, ¿desde cuándo empieza a hablarse de integridad pública? Por ejemplo, en el mundo, ¿saben cuándo? A ver, por favor, en el chat ahí pongan de qué año ya, para poner ahí. ¿En qué año? ¿En qué siglo? Donde quieran. ¿Desde cuándo empieza a hablarse de integridad pública? No de integridad sola, sino de integridad pública. En el mundo, por ejemplo. O en nuestro país, si quiere poner ahí, ¿no? En el mundo, tal año. ¿No? Lancen una cifra, por favor, ahí. ¿No? Integridad pública, se habla del Imperio Romano. Estamos hablando de integridad pública. Sobre integridad se ha hablado efectivamente desde los griegos, ya se hablaba de integridad. La palabra integridad, su origen etimológico es del latín, por lo tanto también en el mundo romano, como por ahí han mencionado también. Pero integridad pública parece que es algo más reciente. A ver, parece aquí el concurso, ¿no? De 2020, 2008. Entonces, sobre integridad como virtud y como valor, de hecho sí, eso tiene muchos siglos, ¿no? Desde, yo diría, desde las culturas clásicas en distintos lados del mundo, de distintas civilizaciones, griegos, romanos en el caso occidental, y sus reflexiones posteriores, ¿no? En distintos siglos, pero de integridad pública como tal empieza efectivamente a hablarse más recientemente. Y es posible que, como se ven por ahí, Aristóteles ya hablaba de integridad, pero el concepto de integridad pública es muy reciente. Integridad pública, ¿no? En el sentido no de, digamos, en el Estado debe haber buenos comportamientos, eso sí se dice también desde hace siglos, sino del concepto de integridad pública como un marco de gestión para organizaciones públicas. Esa es la parte reciente. Y para un poco salir de dudas, ¿no? En el caso peruano, efectivamente, desde el 2017 ya empieza a hablarse de la política nacional y con fuerza desde el 2018, en el caso del Perú. Y en el caso del mundo, bueno, les voy a contar un poquito en estos minutos de manera muy breve. En el caso del mundo, de hecho, empezó a hablarse de integridad vinculado a lo institucional, ya con más fuerza, por lo menos desde el año 2000, cuando, por ejemplo, Transparencia Internacional, esta organización internacional, promovía un sistema nacional de integridad, ¿no? Es un techo que debe sostener la calidad de vida, debe sostener el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, y para sostener esas tres como círculos, o tres círculos que están encima de ese techo, había que tener un sistema nacional de integridad donde cada pilar, cada columna era un actor, que deberían sostener íntegramente la calidad de vida, el Estado de Derecho. Estos fueron los inicios de la idea de integridad en el ámbito público, integridad pública. Y como han dicho varios en el chat, efectivamente, quienes empezaron a darle fuerza a la idea de integridad pública como la conocemos hoy en día, fue la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esta organización a la que el Perú pretende, hace los esfuerzos, a veces
no hace los esfuerzos para formar parte de esta organización, donde se comparten muchísimas experiencias, hay apoyo, asesorías técnicas, buenas prácticas. Sería una excelente noticia el día en que escuchemos que el Perú forma parte de la OCDE. Como digo, hemos andado y hemos desandado, lamentablemente. Y en fin, es la OCDE quien en el año 2008, en un informe que tiene un documento sobre integridad en contrataciones públicas, ven qué tema tan específico, define integridad de esta dimensión, ¿no? Uso de fondos, recursos, activos, ¿no? Y que ese uso se informa adecuadamente que es conforme al interés público y está armonizado con los principios generales del buen gobierno. Esta definición del 2008, que es la primera que la OCDE públicamente ofrece, ya enlaza integridad con perseguir el interés público. Y es la misma noción, el mismo concepto que ya no se aplica solo a contrataciones públicas, sino como muy bien han señalado en el chat varios de ustedes, ya aparece en este muy conocido documento de las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública del año 2017. Y ahí esa es la definición inicial en estos documentos, y ya se habla ahí del posicionamiento consistente, la adhesión a valores comunes y al conjunto de principios y normas destinados a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Año 2017. Y como ya mencionaron, el año 2017 y particularmente, bueno, en ese documento es donde se proponen esos tres ejes, ¿no? Sistema, cultura, rendición de cuentas, y alrededor de cada eje hay un conjunto de componentes que luego algunos de ellos van a derivar, por ejemplo, en algunos de los componentes del modelo de integridad, que es otra historia, pero para que sepan que la OCDE fue la que dio ese gran impulso. Y en el Perú, de manera explícita, desde el 2017, pero particularmente desde el 2018, ya en el plan 1821, pueden que ya se menciona como la integridad pública busca que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general de la generación de valor público. Se añade la idea del valor público. Resumiendo, el núcleo de la integridad pública está en cómo se debe servir a la ciudadanía desde el interés público, que es un poco lo que daba la misma finalidad de la ética en la función pública. Por eso es que la integridad pública es el lenguaje contemporáneo de la ética en la función pública. Ahí hemos hecho el enlace, el empate entre ética en la función pública e integridad pública. Integridad pública, entonces, comparten con en general una mirada ética en la administración pública el sentido de servir a la ciudadanía desde el interés público. ¿Y qué es el interés público? Bueno, el interés público se expresa en los documentos que sellan nuestro pacto social, como por ejemplo la Constitución. El respeto irrestricto a los derechos fundamentales de nuestra Constitución y en general de aquellos documentos que como parte de nuestro marco constitucional, el Perú como Estado se ha adherido, ¿no? Las declaraciones universales de derechos humanos, los pactos internacionales, etc. Ahí se ha expresado el interés público. Se expresa también en los principios del Estado democrático de derecho. E incluso uno podría desarrollar una propuesta pensando que el interés público tiene que ver con buscar el bienestar y el desarrollo sostenible. Ya he puesto ahí una figurita de los objetivos de desarrollo sostenible, así en resumido. Y claro, son horizontes que hoy en día le dan más contenido a que entender el interés público. Pero el núcleo de la integridad pública está entonces en el interés público. En ese sentido, esta integridad pública de la que ya estamos hablando, y con esto vamos cerrando la presentación, es un marco de gestión ética para organizaciones públicas que promueve y protege la priorización del bien común del interés público sobre los intereses particulares. Marco de gestión ética. Para organizaciones, la integridad personal sigue siendo el punto de partida y el punto de llegada, porque queremos servidores íntegros. Pero el cómo se hace en una organización, este marco de gestión ética para organizaciones es lo que llamamos integridad pública, que se va a expresar en el denominado enfoque de integridad pública, materia de la siguiente conferencia, y que busca en el mediano y largo plazo construir una cultura de integridad pública. Y añado, donde una herramienta que en el Perú se está trabajando, mejorando, ajustando, avanzando, es una buena noticia, que es una de las reformas que se han mantenido, que se ha buscado a pesar de todo, es lo que es la implementación del modelo de integridad. Pero eso es ya materia de otros momentos. Ahora solamente era como para, cómo desde la reflexión de la ética pública terminamos llegando a incorporar en esta reflexión la integridad
en su dimensión personal y ahora en su dimensión como integridad pública. Para cerrar, una invitación final, ¿no? Hay pues una figura ahí de un ring de box, ¿no? Una pelea de box. Hay una figura que ustedes han escuchado que es tirar la toalla, ¿no? Tirar la toalla es cuando ya le están dando duro a uno de los contrincantes, a una de las contrincantes en el ring, en la pelea de box, y el entrenador, ¿no? Ya ve que están dando duro, tira la toalla, es como si ya, deja de pelear, renuncia, ya no te esfuerces, déjala ahí nomás, hermano. Ya, el entrenador puede tirar la toalla. Nuestro contexto hoy en día, porque soy ciudadano como ustedes, nos desmoraliza mucho. En todos los ámbitos, en muchos ámbitos, en el ejercicio del poder, en la arbitrariedad, en el cinismo, lo que ya comentamos. Y la tentación a veces es, tiremos la toalla. Ya, total, me preocupo por mi bienestar personal, familiar, una chamba suficiente y eso es bastante en este tiempo. Ya, nos desmoraliza el contexto. La invitación es seguir creyendo. La invitación a seguir creyendo en que el servicio a las personas desde el interés general sigue siendo el núcleo de lo que hacemos en el Estado. Que sigue siendo, como dice la canción, motor y motivo de nuestro trabajo. No desfallecer en eso, no dejar de creer en ello. Hay un asunto hasta de fe, por decirlo así, ¿no? Un llamado a resistir. Y una de las razones es que la mayoría sí creemos en estas cosas. Y son muy pocos, muy pocas quienes en realidad hacen lo que quieren hacer para beneficiarse. Y nada, por eso es un llamado a resistir, a esperar, a ser parte de los cambios, de las mejoras, de las reformas. Y eso pasa por capacitarnos en estos temas y no perder la esperanza, no tirar la toalla. Esa sería una invitación final, así como parte de esta primera conferencia en la que con mucho gusto estoy participando y que cerramos en este momento. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, comentarios que puedan hacer. Muchas gracias, Francisco. Muy buena tu presentación, esta primera conferencia, sobre todo dando este marco a todo lo que va a venir más adelante. Yo me quedo con esta reflexión que mencionaste sobre pensar en la integridad desde lo personal es central, pero no es suficiente, ¿no? No basta con tener convicciones personales, es necesario el compromiso colectivo y organizacional y sobre todo pensar qué podemos hacer desde nuestra posición, ¿no? Desde donde estamos y cómo podemos desde esa posición en la que estamos, especialmente aquí que hay muchos equipos de integridad de las instituciones públicas, qué podemos hacer desde esta posición y cómo contribuimos a un sistema más transparente y justo para las personas, porque nosotros trabajamos para la ciudadanía, para las personas. Listo. Bueno, hemos ido recogiendo algunas preguntas, algunas hay bastantes, definitivamente no nos va a alcanzar el tiempo para atender todas, hemos ido destacando algunas. Y bueno, la primera que es una pregunta muy directa sobre cuál es la diferencia entre ética y moral. Parece que todavía tenemos esta diferencia entre ética y moral y hay muchas personas que tienen esta duda. No sé si podríamos comentarnos. Sí, es una distinción que no está cerrada, o sea, no hay una distinción clarísima en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ética, para decir, esto es ética y esto es moral. La distinción más frecuente es considerar a lo moral como la experiencia cotidiana que vivimos en un mundo donde tenemos normas, ¿no? Y normas que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, uno desde no sé, de niño o de niña pueden habernos enseñado, ¿sabes qué? Tú eres hombre, no debes llorar, no muestres tus afectos, tienes que ser fuerte. Y a las niñas sí aceptar, sí, bueno, es que es niña, asociar que el hombre debe ser fuerte y que la mujer debe conformarse con una posición secundaria de debilidad, por ejemplo. Esas normas de estas personas deben comportarse así y estas deben comportarse así, es parte de la moral que uno aprende. Entonces, la distinción principal hoy en día es hablar de moral por esas normas que hemos heredado. La ética es parte de esa distinción, la más frecuente, es una reflexión crítica sobre la moral. Entonces, esas normas sobre los niños deben comportarse así y las niñas así, en los últimos tiempos ha recibido una revisión crítica y éticamente se ha cuestionado en el sentido de
oye, todas las personas merecemos mostrar nuestras emociones, no se debe distinguir según género, todas las personas debemos acceder a poder que se nos respete nuestra autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, una reflexión ética sobre esas normas heredadas y y se busca crear nuevas normas. Entonces, la ética tiene una tarea de ir fortaleciendo y crear nuevas normas para nuevos contextos. Por ejemplo, la nueva norma que dice, oye, deja que niños y niñas expresen sus emociones porque el llanto y la debilidad es parte de lo que es ser humanos y nos fortalece nuestro carácter. Y así, ¿no? Entonces, resumiendo, moral, como que son las normas que hemos heredado, que hemos conocido, que están ahí ya. Y la ética es una reflexión crítica desde el contexto en el que uno se hace la pregunta sobre la moral. Y en algunos casos va a cuestionar esa moral heredada y va a proponer nuevas maneras de acción y de interacción entre las personas, justamente para buscar una mejor convivencia. De la ética siempre tendrá la preocupación, busquemos una mejor convivencia. Eso así como para dar una respuesta general. Perfecto, bastante más claro. De hecho, yo estoy tomando nota de la reflexión. A ver, aquí otra pregunta sobre el rol que juegan los valores éticos en la promoción de la integridad. ¿Cuál es este rol que juegan estos valores éticos en la promoción de la integridad? ¿Y cómo podemos prevenir actos antiéticos, además de denunciar, o sea, además de denunciar, ¿no? ¿Qué más podemos realizar? Sí, bueno, son dos cuestiones ahí distintas. El rol de los valores éticos. Eh, un valor, normalmente uno cuando dices, ¿qué valores son? Y uno parece que asocia una lista, ¿no? Una lista de palabras que tienen contenidos muy sustanciosos, ¿no? No se acuerda, a ver, los valores que están en el Código Ético de la Función Pública. Ya, son estos valores, así de valores. Bueno, A, B, C, D. O cuando dice, ¿cuáles son los valores que debe perseguir tal institución? Y uno enuncia los valores, ¿no? A veces en las organizaciones, cuando se distingue, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Entonces uno asocia valores a veces con ideas cortas, conceptos que son muy densos, que se pueden describir un poquito. Y el gran riesgo de los valores es que se queden solo en enunciados de ideas bonitas, ¿no? Que deberían desearse. Los valores, de hecho, son enunciados que las personas, cuando se nos preguntan por ellos, decimos, ¿qué valores crees tú? Ah, yo creo en el pluralismo, creo en la tolerancia, creo en el valor de la dignidad. Uno puede enunciar, son enunciados. Los enunciados son muy importantes porque indican, cuando alguien te pregunta, indican que uno, por lo menos lo dice, que cree en eso, que es su apuesta. Entonces, los valores son los enunciados de las convicciones profundas, en términos de este caso, cuando son valores éticos, de las convicciones éticas profundas, ¿no? Son enunciados. Como enunciados pueden ser movilizadores. El valor de la justicia social es movilizador, que las personas debe haber contar con oportunidades para poder desarrollar sus proyectos, que quien por circunstancias y la lotería de la vida estuvo en un hogar con recursos limitados, al menos tenga oportunidades para que tenga salud, que tenga educación y el rol del Estado ahí. Ya metemos ahí. Uno puede creer esos valores, son movilizadores. Uno dice, los valores, ese enunciado de palabras que son significativas para mí, me mueven a actuar. Por lo tanto, la importancia de los valores éticos y la integridad es no solo enunciarlos, sino cómo son motivadores, cómo inspiran acciones que justamente lleven a que se lleven a la práctica. Con enunciarlos no es suficiente. Con venir a una conferencia o conversar y decir, los valores son A, B, C, D, E, el riesgo es que entre por uno y salga por el otro, son palabras, son enunciados. La pregunta es, ¿qué inspiran? ¿A qué nos motivan? ¿Y a qué acciones nos llevan? Entonces, el rol que tiene los valores éticos de integridad. Enunciarlos para que inspiren acciones. Y por eso es importante que las organizaciones, además de contar con un marco general de los valores que se promueven en el Estado peruano en general, también puedan tener el ejercicio de cuáles son los valores más específicos o cuáles son los matices en general los valores de la función pública, valores éticos de nuestra organización. Pues probablemente si uno está trabajando en una entidad pública como RENIEC, que tiene que ver con temas de derecho a la identidad, al nombre,
Habrán algunos valores que sean algo específicos, ¿no? La necesidad de ajustar y adaptar. Entonces los valores, si es que no son útiles, no son un medio para llevarnos a pensar, a inspirarnos a acciones transformadoras, el riesgo es que se queden en el papelito, en el enunciado, en el código. Pero tienen un rol, ¿no? Sí, claro, por supuesto, también tomando nota de que no es suficiente con enunciar, ¿no? No es suficiente con mencionar o decir estos valores, sino qué podemos hacer frente a esto, o frente a estas acciones, o frente a estas situaciones que identificamos. A ver, vamos con la siguiente. Había una segunda parte de la pregunta que, si puedes, por favor, si van a hacerme recordar para no Sí, dejarla en el sí, aire, sí. era, ¿Cómo prevenir actos antiéticos además de denunciar? ¿No? ¿Qué más podríamos hacer? sí, digamos, alguna pista que solté de la conferencia es, siempre lo que va a estar más cerca es lo que uno tiene a mano. Me parece una tautología, ¿no? Pero tu metro cuadrado, hasta donde tienes tu mano, es lo que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer con tu cabeza y con tu mano y con tu cuerpo? Eso es lo primero que uno puede hacer. Por ejemplo, utilizar bien el tiempo. Por ejemplo, ser eficiente en el trabajo y que esa eficiencia se refleje en eficacia y hacer una reflexión sobre cómo estas metas que he logrado están ayudando a contribuir a los derechos al bienestar de las personas, poder planificar, poder evaluar cómo estamos gastando los recursos, y eso lo puede hacer uno de manera directa. ¿Qué más puede hacer de manera directa en un sentido negativo? Evitar conflictos de intereses. Si uno los identifica, decirlos, dar un paso al costado y obviamente negar toda aquella forma que va a colisionar contra el interés público, formas de prácticas antiéticas y de delitos, obviamente, ¿no? El decir no a esa reunión, decir no a que se me está sugiriendo al el proveedor, decir no, decir yo creo en esto, no lo hago. Con hacer con lo que está en el instrumento cuadrado es muchísimo. Y lo segundo es, si mi entidad está promoviendo a través de distintos mecanismos y componentes del enfoque, integridad, sumarme a ello. Entonces, parte de ello es justamente los mecanismos de denuncias, pero no es solamente eso. Si hay un pedido de información que corresponde a transparencia y está en mis manos ayudar a que se responda el pedido, hacerlo. Es decir, lo que esté en mis manos y apoyar, sumarme a lo que la organización haga, resumiendo. Perfecto, tomar activamente acción de las cosas que podemos identificar dentro de nuestra institución. A ver, otra pregunta. Ya, esa es un poco más específica. ¿Es posible hacer uso de incentivos económicos dentro de la gestión pública para poder fomentar los comportamientos éticos dentro de las instituciones? Si es el caso, ¿hay algún ejemplo, hay alguna situación que hayas visto similar? Es como bien específica, ¿no? ¿Cómo puedo yo utilizar algún incentivo económico para que dentro de la gestión pública fomentar que haya comportamiento ético? Sí, digamos, es muy riesgoso ese camino, porque la pregunta que es lógica es, ¿por qué he hecho las cosas? ¿Porque estaban bien o porque me iban a dar el incentivo? Entonces, si la motivación es porque dar el incentivo, para algunos efectos, en términos de si el incentivo es un incentivo de, por ejemplo, no económico, sino el incentivo del tipo, si haces esto, te va a traer esta sanción. No el incentivo económico, si el incentivo es, aquí hay una sanción para ese comportamiento, sí, no es el mejor incentivo del mundo, pero puede ser bueno el incentivo. ¿Por qué? Porque puede haber personas que necesitan pautas mucho más claras para algunas situaciones y la amenaza al castigo puede funcionar, mientras que no lo haga, puede ser suficiente, ¿no? Pero ese es el mundo de estos incentivos no económicos, digamos, negativos. Pero en general, el incentivo económico tiende a ser perverso. Tiende a ser perverso. Entonces, en general no es recomendable, no he escuchado. Hay formas de reconocimiento que no tienen que pasar por incentivos económicos, ¿no? Entonces hay que pensar en formas de reconocimiento más bien, más que incentivos económicos, o que se traduzcan, no sé, eso, son reconocimientos simbólicos del buen trabajo, que tampoco nos hace
es solamente un reconocimiento, no es que nos da una categoría adicional de algo, ¿no? No es que ahora yo ya soy un ser superior, no, es un reconocimiento al buen trabajo. Eso puede ser suficiente para las personas que quieren hacer las cosas bien, ¿no? No sé, la posibilidad de que cuenten experiencia y que sean escuchados por otras personas, es otra forma de reconocimiento, ¿no? Entonces se crea un pequeño video sobre esta buena práctica que hubo, la persona va a ver en ese video va a decir, oye, estoy haciendo algo bien, mi familia va a estar contenta por ello, mis colegas van a decir, oye, bacán. Entonces, son distintas formas de incentivos que tienen que ver con reconocimiento que no necesariamente pasan por lo económico, no es recomendable que pase por lo económico por la perversión que pueda haber. Exacto, tal cual. Podemos ir pensando en otras formas, ¿no? Otras formas de reconocimiento al cumplimiento de nuestra función, ¿no? A ver, una última pregunta porque ya realmente se nos está acabando el tiempo y voy a tomar esta que está aquí, que es ¿qué estrategia podemos utilizar para implementar ética e integridad en una organización pública? Sí, esto va a ser de hecho materia de las siguientes conferencias y de los cursos, ¿no? Pero la respuesta que en el Perú se le ha dado al cómo hacer, ha sido la propuesta siempre perfectible, siempre mejorable. Ustedes pues también la Secretaría lo saben, ¿no? Porque están en eso todos los días. Es la implementación del modelo de integridad, ¿no? Entonces, el modo en que se ha buscado responder a la pregunta de cómo llevamos lo ético a la práctica, cómo llevamos integridad a la práctica es a través de la propuesta del modelo de integridad. Y obviamente, tener una propuesta nunca fue cerrada, siempre fue abierta, ¿no? A reajustarse, a encontrar nuevas miradas, ajustarse a los actores. Entonces, por ejemplo, contribuir desde cada organización a la mejora de la implementación de buena integridad, sería una vía, ¿no? Una respuesta. Y algo que, aprovechando que estamos, digamos, en casa también, en términos de cómo recoger las prácticas que están teniéndose en las oficinas de integridad para mejorar los propios procesos, ¿no? Que creo es algo que, lo que activamente, de hecho, están comprometidos y comprometidas, porque la fuente de información principal para la mejora de la implementación del modelo de integridad está en las prácticas de las oficinas de integridad, o de quienes hacen sus veces, ¿no? Y tener esa comunicación permanente con, oye, esta parte de esta pregunta lo llenamos por llenar, pero en realidad podría preguntarse otra cosa, o esto a nivel del gobierno local no se aplica así, porque es otra dimensión. Recoger todas las sugerencias, mejoras que la implementación del modelo lleva en cada una de sus fases, puede ser también una manera concreta de dar respuesta, ¿no? Pero para cualquier organización es, veamos cómo implementar y mejorar la implementación del modelo de integridad en cada entidad, que requiere a veces ajustarse a situaciones y contextos muy particulares. Así es, ese es el camino, esa es la línea que debemos seguir. Listo, muchísimas gracias Francisco por esta primera sesión, ha sido bastante enriquecedora y nos abre la puerta de hecho a todo este gran programa de capacitación en integridad pública y lucha contra la corrupción. Nuevamente te agradecemos muchísimo tu exposición y nada, bueno, a todas las demás personas, no sé si Francisco además tienes alguna reflexión final ya para cerrar. Sí, reiterar nomás bueno, primero el agradecimiento, ¿no? También por estar en ese espacio y compartir con tantas personas. Y todo esto lo comparto no solo como interés personal, profesional, académico, yo también he pasado por el Estado y actualmente sigo vinculado al Estado a través de estos espacios formativos, de capacitación, cursos. Es reiterar la invitación a seguir creyendo en esto, seguir creyendo que el interés público, perseguir el interés público se traduce en personas que viven mejor, en su calidad de vida, sus niveles de justicia, aspiraciones de bien común y de convivencia crezcan. Entonces, una responsabilidad muy bonita a la que no hay que tirar la toalla y más bien en tiempos adversos, porque son tiempos adversos, es buscar ese sentido de resistencia con esperanza, ¿no? Porque, digamos, las buenas prácticas son las que apostamos a que vayan prevaleciendo y que más allá de los vaivenes políticos sean las que queden. Las instituciones quedan, las personas pasan y las instituciones son entes abstractos, son prácticas
que quedan instaladas en las organizaciones. Y que nada, creérnosla y apostar por ella. Listo, muchísimas gracias por esta reflexión. Muchísimas gracias, Francisco.